En este domingo de Adviento, entonces, continuamos con esta serie relacionada con la encarnación del Hijo de Dios y vamos a un pasaje conocido, un pasaje muy importante sobre el cual siempre pues es asimismo importante reflexionar porque está pues cargado de verdad y nos confronta realmente para que seamos pues fieles seguidores de nuestro Señor. Vamos hoy a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11 y vamos a reflexionar acerca de estos versículos una vez más. Filipenses capítulo 2. Muy amable. Muchas gracias. Cafecito. Es para la tos, disculpen. Filipenses capítulo 2. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Señor, rogamos que haya en nosotros este sentir, haya en nosotros esta forma de pensar, que nos obliguemos, Señor, a ver el mundo de la manera que tú quieres. Señor, que veamos el mundo, que pensemos, que sintamos y que obedezcamos. Señor, para ser fieles hijos tuyos, discípulos de aquel que se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, entonces este pasaje, como les anticipaba, es muy importante porque nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo. Y esa encarnación del Señor Jesucristo es colocada, es mostrada, en este caso, además, como un ejemplo para el cristiano. El Señor Jesús no solamente y no principalmente es un ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo en primer lugar es nuestro Salvador, nuestro mediador. Hay cosas que nosotros no podemos imitar de Él porque Él es Dios también, pero hay cosas que sí. Y este pasaje nos habla de manera fundamental de ese carácter del Señor Jesucristo y de cómo nosotros tenemos entonces que, como discípulos de Él, pensar. Ustedes saben que estoy haciendo algunos estudios y bueno, creo que es bueno compartirles algunas cosas que voy yo también profundizando o reflexionando
y que creo que son útiles no solo para mí, sino para todos nosotros. Nosotros como seres humanos hemos sido creados básicamente como una unidad, ¿no?, que tiene una parte material y una parte que no es material, o si quieren, inmaterial, ¿no? Pues somos una unidad. ¿Cómo se relaciona esa unidad internamente? Pues bueno, eso nadie sabe. No lo sabemos, es misterioso. Pero esa parte inmaterial es un hecho en nuestra vida. Cuando esa parte inmaterial pues se separa del cuerpo, pues ahí se experimenta precisamente la muerte. Nuestro cuerpo deja de funcionar. Insisto, ¿cómo es eso? Pues no sabemos exactamente. Pero tenemos que reconocer esto, que hay una parte inmaterial en nosotros, hay una parte física en nosotros que está íntimamente relacionada. En nosotros hay tres cosas importantes y que se afectan mutuamente. La forma de pensar, nuestros deseos, es decir, lo que sentimos, nuestros afectos, si quieren mejor, nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad. Así habla la Biblia de nosotros. Y esos tres elementos, y por supuesto tenemos el cuerpo también, el cual le vamos a dejar un ratito de lado, pero también afecta, por supuesto, a toda esa unidad. Pero el punto es que nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad, las cosas que hacemos, se afectan mutuamente. Por eso es que cuando ustedes se encuentran con este tipo de mandamientos, todo mandamiento es muy importante, pero cuando aquí la Biblia nos dice en el versículo 5, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo, esto es muy importante. No es una sugerencia, no es simplemente algo que si quiere haga, no, o si no quiere no haga, o es buena idea que hagamos esto. De hecho, es medio complicada la traducción de este versículo 5 cuando dice, haya en vosotros este sentir. En el griego quizás la idea es más esta forma de pensar en realidad. En el español pues tal vez jugamos un poquito más con los términos, pero en este pasaje más se está hablando de cómo tenemos que pensar, de cómo debemos nosotros considerarnos. Y esto es importante por lo que les decía, porque esto afecta nuestra forma de ser, nuestro ser interno. Lo que nosotros pensamos nos afecta. O sea, somos muy ingenuos a veces nosotros, pensamos que podemos contemplar cualquier tipo de idea, ver cualquier tipo de cosa y eso no nos va a afectar. No, sí nos afecta. Lo que está en nuestra cabeza nos afecta. Lo que amamos, lo que deseamos, nos afecta. Y lo que hacemos, nos afecta. ¿Queremos ser mejores personas? ¿Queremos ser más parecidos a Cristo? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros afectos y deseos y nuestra forma de conducirnos. Esas tres cosas nos van a cambiar. Y también debemos tener un cuidado responsable de nuestro cuerpo, porque somos una unidad. Este pasaje me llamó la atención, por supuesto, sobre todo por lo que nos dice del Señor Jesús, pero también porque hace este énfasis en cómo tenemos que pensar. Nosotros luchamos con muchas cosas porque no pensamos de manera correcta, porque tenemos en la cabeza pensamientos que no son los adecuados. Y este es un principal pensamiento que en la vida de todo cristiano debe existir. Versículo 5, les digo otra vez, haya pues en ustedes
vamos a decir, esta forma de pensar, para ser más literales, si quieren pueden usar la palabra sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser cristianos si es que no entendemos esto o no estamos dispuestos a aceptar esto. Usted no puede pensar como usted quiere. Tenemos que pensar lo que Dios nos dice que pensemos y de la manera que Cristo pensó. Miren lo que nos dice el pasaje, versículo 6. El cual está hablando de Cristo, que quiere decir Cristo a propósito. Es la traducción griega de la palabra Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Ungido. ¿Y quién es una persona ungida? En este caso el ungido era el escogido de Dios. Muchas veces cuando yo les digo, ¿y qué quiere decir Cristo? Y dicen, la cruz. No tiene nada que ver con la cruz. Es el ungido, es el Mesías, el escogido de Dios para ser nuestro Redentor. Cristo entonces, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Ustedes saben que Dios es trino, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos han existido, Él como Dios único y verdadero, pero en 3 personas. Ha existido por siempre, es eterno. Puro Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No se confundan por la palabra forma, porque el uso de estas palabras puede confundirnos. No es que él tenía una forma que va cambiando o algo por el estilo, ese es un error teológico. La palabra en griego de donde viene esta traducción nos informa más bien de sus atributos, de su esencia. Siendo entonces el Hijo de Dios, Dios, lo cual implica ¿qué cosa? Que gozaba de qué? De toda la gloria, de la perfección, del mejor estado que cualquier ser humano puede imaginarse. Es más, nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. Podemos decir, teniéndolo todo, gozándolo todo, no se aferró a ello. Y esa es la primera cosa que entonces nos dice este pasaje con respecto a cómo tenemos que pensar. Y ahí viene entonces la pregunta para nosotros, ¿a qué se aferra usted? Es una muy buena tarea para usted que usted hoy haga una listita y diga las cosas o personas o lo que sea a lo que yo me aferro. ¿Qué es lo que usted tiene que usted no puede perder? ¿Qué es lo que usted piensa que le pertenece y que usted jamás estaría dispuesto a soltar? Eso nos va a ir mostrando entonces qué tipo de problemitas hay en nuestra vida. El mismísimo Hijo de Dios no se aferró a la perfección que le corresponde por derecho. Nosotros, por último, a nosotros no nos corresponde nada, no merecemos nada. Pero Él que merece todas las cosas, no se aferró. Nosotros tristemente sí nos aferramos. Y nosotros, nos dice el texto, no podemos aferrarnos a las cosas. ¿A qué se aferra usted? ¿Qué pensamientos hay en la cabeza a los que usted está aferrado o aferrada? ¿Qué deseos hay en su vida a los cuales usted está aferrado o aferrada?
Fíjese que Dios mismo, el Hijo de Dios, teniéndolo todo, porque ya no sé qué palabras usar para expresar lo máximo, no se aferra a eso. ¿Y cuántos de nosotros estamos aferrados a deseos y a pensamientos de grandeza? En cualquier forma. Deseos de tener tal o cual cosa. Pensamientos de que, a través de los cuales nos identificamos de tal o cual manera. Cosas que hacemos para no soltar nada, sino que esto es mío y esto no va a cambiar. Así va a ser. El Hijo de Dios no lo hizo así. Él no se aferra. ¿A qué se aferra usted? Usted tiene que aprender o debemos aprender a soltar. Y debemos aprender a soltar por qué o para qué. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó de esos derechos propios, otra vez, que le garantizaban acceso a absolutamente todo, la gloria perfecta. Él se despojó de eso. Todas esas prerrogativas, el Hijo de Dios se despoja de ellas. Y se hace un siervo. Entendemos entonces que la mente que nosotros tenemos que tener, la forma de pensar, el sentir que debe haber en nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, es que nuestro mayor privilegio es ser siervos. ¿Usted es un siervo de Cristo? ¿Cómo sirve usted a Cristo? ¿Cómo sirve usted al reino de los cielos? ¿Cómo sirve usted a su familia? ¿Cómo sirve usted en su entorno, en su lugar de trabajo? ¿Cómo sirve usted a esta congregación? Jesucristo se despoja, para ser más claros, el Hijo de Dios se despoja de todo lo que Él merece, siendo Dios, y se hace siervo. Qué distinto es esto a quizás muchos de los deseos que hay en nuestro corazón o pensamientos que hay en nuestro corazón. Que lo menos que queremos ser es siervos, porque lo encontramos humillante, porque lo encontramos demasiado humilde, porque finalmente yo me merezco estar mejor. Porque finalmente, pero equivocadamente, pensamos que el fin de la vida es lograr cosas grandiosas, es lograr mis objetivos, es lograr mis metas, es ser muy próspero, es tener un gran nombre. Y estas cosas también están escondidas, ¿no? Con frases que parecen muy piadosas y que parecen muy amorosas, pero que al final quieren lo mismo. O como padres, por ejemplo, ¿qué queremos de nuestros hijos? Porque ahí también se va a revelar, ¿no? No, yo sí soy siervo, pero para mi hijo quiero un futuro brillante. ¿Y qué queremos decir con eso? O sea, si yo quiero ser siervo,
Y eso es lo que Dios me dice que yo debería buscar, que ese es realmente el camino de todo cristiano. Yo debería querer que mis hijos sean también, ¿qué? Siervos. ¿Usted le cría a su hijo o a su hija como siervo o sierva? ¿Le enseña a servir? ¿O le ha enseñado a que él o ella merecen todo y que todo el mundo tiene que vivir para ellos? Y que finalmente está bien ir a la iglesia, pero al final lo importante es que tenga un buen grado académico para asegurar su vida económicamente. Y otra vez, no que estudiar esté mal, no que tener un sustento esté mal, no que trabajar y ganar dinero esté mal, no, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Y la única respuesta válida bíblicamente es para servir. Si es que nosotros, hermanos, no nos comprometemos con servir, no estamos siguiendo a Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. ¿Y cómo es que se hizo siervo? Para poder servir de manera más puntual y clara, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hace semejante a los hombres. Y ahí está precisamente el punto que tiene que ver con la Navidad o con la encarnación del Hijo de Dios. Esto es lo que sucede en la Navidad. Mientras nosotros estamos preocupados de los presupuestos, de las deudas, de las tarjetas, de los moles, del tráfico, de los regalos, nos estamos perdiendo de esto que es lo más importante. ¿Está mal dar un regalo y mostrar generosidad y gratitud? No. ¿Está mal tener una cena y reunirnos y desearnos una feliz Navidad? No. ¿Es lo más importante? Definitivamente que no. Si algo tenemos que sacar de este tiempo que nos permite aprovechar un énfasis en el nacimiento de Cristo, es esto. Es entender que Él se encarnó para servir y que si nosotros nos consideramos salvos y seguidores de Él, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que servir. Tenemos que tener un estilo de vida, si quieren, encarnado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar imitar este carácter de servicio que el Señor Jesucristo llevó y que le llevó a la cruz. Como dice acá, se hizo hombre naciendo de María por el poder del Espíritu Santo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, no dejó de ser Dios, siguió siendo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal era su compromiso con el servicio amoroso a su pueblo y su fidelidad a Dios, que Él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo. Un amor sacrificial que no le teme a la vergüenza, que no le teme a la ofensa, no le teme a la humillación. Bueno, ¿estamos comprometidos con eso? Es muy difícil comprometernos con eso si lo que pensamos es que lo peor que nos puede pasar es sentirnos humillados. O si estamos tan pero tan enamorados de nosotros mismos que no podemos tolerar ningún tipo de ofensa,
o de que alguien, no vaya a ser que alguien sea mejor que yo. Hermanos, el oficio más importante que un ser humano puede tener, el privilegio más grande que un ser humano puede experimentar, es el de imitar a su Creador. Y que un cristiano puede tener es imitar a su Salvador, a su Redentor, a su Mesías, al Cristo. El pensar y tener en la vida el objetivo de ser un siervo. Y de estar dispuesto incluso no a buscar, porque sí, no estamos hablando de masoquismo aquí, pero de ser necesario tener que sufrir un poco con tal de servir. Esto es lo que tiene que estar en nuestro pensamiento en la Navidad. No, hijito, toma este regalote, porque esto es lo que tú te mereces, porque eres mi príncipe, porque eres hermoso, perfecto. Y yo no estoy abogando porque usted le trate mal a su hijo, pues para nada, ámele a su hijo. Pero no le confundan ni le ponga expectativas o metas que le van a alejar de Dios. La mejor forma de mostrarle amor a su hijo es, si quiere, por supuesto, dele un regalo, pero recuérdele que él necesita de Cristo. Y que el mejor privilegio que él puede experimentar en la vida es usar esa vida que Dios le ha dado y los dones que Dios le ha dado para servir al Señor sacrificialmente. Eso es lo que debe quedar en el corazón, eso es lo que debe quedar en la mente. Y no solo para ellos, sino para todos nosotros. Miren, el Señor no quiere de nosotros, escuchen bien esto, jóvenes sobre todo, por favor escuchen, el Señor no quiere de ustedes el éxito del mundo. El éxito a los ojos de Dios no es ser un influencer de YouTube. El éxito en la vida no es tener miles de seguidores o millones, no sé cómo es eso ya. No es ser famoso. No es ser rico en dinero. No es tener acceso a todos los placeres del mundo. De hecho, todas esas cosas nos pueden destruir. Lo más importante en la vida es tener a Cristo como Señor y Salvador y estar reconciliados con Dios y vivir para el servicio a Él. Sacrificial, despojado, con un carácter no aferrado a nada. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos que amar, por supuesto, amamos nuestras familias, nuestras esposas, hijos, etcétera. No estamos diciendo nada distinto a eso, pero no podemos aferrarnos a privilegios que no merecemos. Si hay a alguien a quien tenemos que aferrarnos, es ¿a quién? A Cristo, a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, como ya dijimos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense todo ese caminar, ¿no? O ese progreso allí. No se aferra a sus privilegios, se despoja, se hace siervo.
se humilla si es necesario, con tal de ¿qué? Obedecer, en este caso, a su Señor, a Dios, al Padre. ¿Se dan cuenta todo ese trayecto a la obediencia? Surge de un corazón humilde, surge de un deseo de servir. No es ni a Dios le agrada una obediencia superficial y vacía. A lo que a Dios le agrada es una obediencia de corazón, agradecida, humilde, sacrificial, que lo hace por servir. Porque uno puede ser muy obediente, pero con muy malas motivaciones. Obedecer para que nos vean, obedecer para que nos estimen, obedecer para parecer, obedecer simplemente por conductivismo. ¿Por qué? Porque mis hijos no pueden ser malcriados. No sirve de nada. Si usted cría a sus hijos para obedecer simplemente porque tienen que ser obedientes, no sirve de nada. Si van a obedecer, tiene que ser porque aman a Dios, porque se han dado cuenta de que ellos no merecen nada, necesitan de un Salvador y Cristo es su Salvador. Y quieren servirle, quieren agradarle, le aman. Cristo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando nos insiste aquí Pablo, y muerte de cruz, es para que jamás olvidemos que fue el tipo de muerte más humillante que existía. Los esclavos, lo peor de las sociedades de aquella época, enfrentaba ese tipo de muerte. Colgado de un palo hasta desangrar. Tal vez esto nos suena tremendamente fuerte, pero Cristo hizo esto y lo hizo por la razón correcta, por amor, para salvarnos, despojándose de sí mismo. ¿De cuántas cosas se tiene que despojar usted esta Navidad? Olvídese de las resoluciones de Año Nuevo. Más bien hagamos las resoluciones de todo aquello a lo que me he aferrado y de lo que me tengo que despojar. Porque no estoy pensando como Cristo. Porque estoy tan interesado o interesada en mí y en mi bienestar y no en servir y honrar a mi Dios. Esa debe ser nuestra meditación de la semana. ¿Qué de la semana? De la vida. El Señor Jesús entonces va a la muerte y muere de la peor manera, y otros pasajes por supuesto nos explican por qué. Porque de esa manera entonces nuestro pecado que fue imputado a Él es pagado. Miren, esto suena muy fuerte, pero es la solución para todos nuestros problemas. Si usted se siente desanimado, si usted se siente sin propósito, si usted se siente que enfrenta un montón de dificultades en la vida, no se siente, está enfrentando un montón de dificultades. Si usted siente que el favor de Dios no está pues tan cerca de usted. Si usted vive frustrado de que no logró tal o cual cosa en su vida. Si usted ve para atrás y dice, desperdicié mi vida. Y tantas otras cosas propias de la experiencia humana.
Venga a este texto otra vez y piense. Nunca es tarde para vivir una vida realmente exitosa. ¿Y cuál es esa vida realmente exitosa? Ya no voy a vivir para mí. Aferrarme a tantas cosas, a mis deseos, a mis preocupaciones, a mis pensamientos, a mis objetivos, me han alejado y me han hecho una persona más bien alejada de Dios. No he podido disfrutar realmente del gozo verdadero que Dios ofrece, de la felicidad verdadera. ¿Y cuál es esa felicidad verdadera? Servir a Dios. Porque Él ya me ha servido a mí, ya me salvó de mi pecado, me salvó de la condenación eterna. Yo no merezco nada y Él me ha mostrado gracia, compasión, misericordia y ahora tengo el gran privilegio de servirle. Y no me voy a aferrar más a absolutamente nada, sino a mi Salvador, y voy a vivir para Él, y que venga lo que tenga que venir. Y usted va a ser feliz realmente ahí. No estoy diciendo que no le van a pasar cosas difíciles, capaz incluso tenga que enfrentar la humillación, y sin embargo usted lo va a hacer gozosamente porque es para su Señor. Y ya no es una obediencia cargosa, ¿no? Ya no es una obediencia extremadamente difícil porque es una obligación de corazón. Como la madre que se esfuerza por cuidar a su hijo. Es difícil, sí, pero lo hace con todo el amor del mundo para cuidar a un bebé, por amor. Y luego viene un principio también muy importante que no debemos olvidar, lo que dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, el Señor Jesús no solamente que obedece y sufre y se sacrifica, ¿no? Se encarnó como hombre, se hizo siervo, se humilló, etcétera, etcétera. Obedece, muere, pero ahí no termina la historia. Él no solamente es humillado durante su vida terrenal, sino que después, como premio a su perseverancia, Él es exaltado, como Cristo, como Dios hombre, Él es ahora exaltado. Y ese estado de exaltación empieza con su resurrección y con su ascensión y con su gobierno ahora en el cielo. Ya no es solo la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad encarnada, la que experimenta toda gloria, toda la exaltación. Pero no es solamente Jesús el que va a experimentar eso, sino también ¿quiénes? Nosotros, pero nosotros que asumimos vivir de esta manera, confiando en Él, buscamos vivir de esta manera. Nosotros también seremos exaltados si es que nosotros perseveramos en seguir las pisadas de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Vean, tanto ser humano y hasta cristiano vive confundido porque quiere vivir exaltado aquí. Queremos vivir el cielo aquí. Cuando tenemos la promesa de exaltación eterna en la gloria, unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Pero eso no viene sin perseverancia. El gran engaño del mundo evangélico es este: yo creo en Jesús y listo, soy cristiano y el cielo está prometido para mí. Falso. Falta. La verdadera fe
nos justifica, pero también nos debe ¿qué? Santificar. Y eso nos debe entonces llevar a progresar en nuestra vida cristiana con dificultades, con caídas, con momentos, pero siempre a progresar en fe, en arrepentimiento, pero con un compromiso a obedecer también y a confesar nuestro pecado y a arrepentirnos también, pero a perseverar. No piense que solamente haberse parado aquí y decir, sí, yo creo en Jesús, listo, me voy al cielo. Ese es un paso. Si es que usted no piensa como Cristo y no busca servir como Cristo, su profesión de fe es falsa. Esa es la verdad. ¿Quién sirve de nosotros perfectamente? Levante la mano. Ninguno. Pero en el verdadero creyente, al oír esto dice, amén Señor, perdón, no estoy sirviendo como debería. Voy a servir más. Ya no voy a hacer esto, voy a luchar contra este pecado, voy a luchar contra mi orgullo. Hazme más como Cristo, ayúdame a servir más, líbrame de estos pensamientos de autogloria y de autoexaltación que me están alejando de ti. Llena mi mente de la verdad y de amor para servir como tú me has servido a mí. Y así es que el Señor Jesús entonces tiene un nombre que es sobre todo nombre, y lo vamos a ver cuando Él vuelva, que en su nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todo el mundo se va a inclinar, todo el mundo va a estar de rodillas frente a Cristo. Nosotros con todo el amor lo vamos a hacer. Pero incluso aquellos que rechazan el reino de Cristo también lo van a hacer. Pero aterrorizados, porque van a estar frente a su juez, no a su Señor y Salvador, a su juez. Y por eso más bien hacemos bien en escuchar este llamado de gracia que Él nos hace. Ten la mente de Cristo. Arrepiéntete de pensar como tú quieres. Arrepiéntete de buscar vivir de maneras distintas. Ten el sentir que tuvo Cristo Jesús, el que se encarnó, murió y ahora reina vivo desde el cielo. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Insisto, nosotros felices porque estamos unidos a Él, pero los que le rechazan, aterrorizados porque Él viene como Señor juez de ellos. Y todo esto para la gloria de Dios. Porque al final, el final de los tiempos, el propósito de absolutamente todo lo que pasa, tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Por qué pasa esto? Pregunten lo que ustedes quieran, no a mí, sino en general. Pregunten lo que ustedes quieran. ¿Por qué pasa esto? Porque la gloria de Dios se va a revelar al final. ¿Por qué hubo pecado? Conversaba con alguien sobre este tema. Yo no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que finalmente Dios va a ser glorificado por nosotros, pecadores, que hemos recibido de su gracia. Le conocimos a Él en su gracia, porque somos pecadores. Porque vamos a ver su justicia también siendo desplegada. No solamente en la cruz,
sino también en el juicio final. Todo al final es para la gloria de Dios. Él es alabado por su gracia y misericordia, y Él es alabado por su justicia también. Así que, hermanos queridos, esta Navidad, que sea este pensar, este sentir, invadiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Tenemos que soltar, tenemos que dejar de estimarnos como algo más importante que Dios. Líbrese de pensamientos grandiosos y de engaños. Piense como Cristo. Lo más importante es glorificar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Allí encontramos realmente propósito en nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos recuerda de la verdad. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos hecho ídolos de nosotros mismos, porque tenemos objetivos, fines, ideas, afectos, conductas, que la verdad van por otro lado. Ayúdanos, Señor, a buscar ser siervos. Ayúdanos, Señor, no a ser importantes, ni a buscar hacer cosas importantes, sino servir. Servir, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Servir para que tu gracia, compasión y amor, justicia, sean conocidos por muchos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.